¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde Tokio. Servidor Adolfo Laborde. Está conmigo José Alberto Cuellar, ministro de la Secretaría de Agricultura de SADER. Está también con nosotros Miguel Bárcenas, un experto, lo voy a presentar en un momento. Muchas gracias a los dos. Es un conversatorio que nos une para una preocupación genuina, que es el tema del aguacate. Estimado Miguel Ángel Bárcenas, a nombre de la secretaria de Economía, la maestra Cloutier, la subsecretaria de Comercio Exterior, la doctora de la Mora, pues estamos tratando de apoyar estos esfuerzos. Te damos la bienvenida, muchas gracias. Alberto, no sé si quieres mandar un pequeño mensaje. Sí, Adolfo, muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecerte, Miguel. También refrendarte el saludo del doctor Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, y de la ingeniero Lourdes Cruz, que es la coordinadora general de Asuntos Internacionales, y que, bueno, en conjunto con la Consejería de SADER aquí en Japón, pues hemos estado tratando de promover un incremento en los flujos comerciales entre los dos países, y siendo aguacate un producto tan importante dentro de la oferta exportadora de México, pues es un tema que siempre seguimos con mucho interés y en donde APAM siempre ha marcado el camino a seguir para muchos otros productores en México, no solo en otros estados de la República, a otros productores de aguacate, sino también a otros productos como berries, por ejemplo, que ahorita también han tenido mucho éxito. Entonces, ustedes son pioneros y pues qué mejor que contar con su experta opinión en un momento en que estamos pasando por situaciones sui generis, ¿no? Traídas por la pandemia. Entonces creemos muy importante estar en contacto muy estrecho con la industria para ver qué podemos hacer a favor de ustedes. Un placer. Bueno, muchas gracias, Miguel. Te agradecemos nuevamente. Brevemente decimos quién eres tú. Nada más y nada menos 35 años en el terreno de la mercadotecnia, con presencia en algunas empresas, Grupo Alta, Alpun, México Calidad Suprema, Chocolate Moctezuma, Verfrugo Goods, ENSA, SADEN, estuviste en Canacintra apoyando a una gran cantidad de instituciones. Pues para nosotros es un honor, ¿no? Egresado de la Universidad Iberoamericana. Bueno, pues un buenazo en la materia. Te agradecemos mucho tu presencia y que nos puedas apoyar a entender qué está pasando. Para empezar el diálogo, nos gustaría que nos dijeras qué es APAM, para qué sirve, qué han hecho ustedes en los últimos años y cómo lo relacionan con el desarrollo de la industria del aguacate en México y en el mundo. Con mucho gusto y un agradecimiento por dejarnos pues participar en esta reunión. Voy a compartir mi pantalla si me lo permiten. Adelante. Gracias. No sé si ya esté a la vista. Se ve, pero hay que maximizarla. Perfectísimo. Bueno, pues un placer estar con ustedes y un agradecimiento nuevamente. Lo que quisiera hoy es darles un poquito de introducción de esta industria del aguacate y después nos vamos específicamente para el tema de Japón. Estoy con el honor y el gusto de trabajar por 12 años como consultor estratégico para la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, y en la parte de mercadotecnia, como dijiste, yo tuve, pues antes incluso de la industria agrícola, que me ha tocado apoyar a las uvas de México, a los aguacates de México, a tomateros, en fin, a muchas gentes del grupo agrícola en los últimos 12 años. Anteriormente estuve en Pepsi-Cola y en Procter & Gamble, compañías transnacionales, y un poquito la idea era cómo aplicar esos conocimientos de mercadotecnia hacia productos del campo, y ahí empezó un poquito la aventura. Entonces voy a iniciar hablando un poquito de la APAM. La APAM, yo creo que, si no me equivoco y lo he buscado por ahí, es yo creo que un récord mundial en cuanto a la importancia que tiene esta asociación. Nada más que 31,000 productores de aguacate, la mayoría de ellos con menos de 5 hectáreas, es decir, representan una base de productores no de la mega agricultura, sino realmente de productores medianos y pequeños, y a 75 empresas empacadoras
incubadoras que se organizaron desde 1997 para crear un sistema de trabajo muy importante para la exportación del aguacate con la mayor calidad, trazabilidad, inocuidad y todos los, digamos, parámetros que requieren los mercados internacionales. Originalmente se funda bajo el esquema de la exportación a Estados Unidos y de hecho es el único socio cooperador mexicano autorizado por la USDA para la exportación del aguacate. Originalmente Michoacán y ahora estamos uniendo también a la parte de Jalisco, por lo tanto es aguacates de México, digamos, hacia el mundo. Entonces, muchos de ustedes obviamente conocen el aguacate es mexicano por herencia, por todo, se tienen vestigios de hace más de 10,000 años que ya se consumía, ¿no? Entonces es una planta, un fruto, perdón, que es realmente originario y de hecho tan bondadosa nuestra tierra en cuanto a suministro de agua, el clima perfecto, que es el único lugar en el mundo donde el aguacate florece y produce 4 veces al año. Eso es, en ninguna parte del planeta sucede esto, ¿no? Entonces, tenemos el orgullo de poder representar este producto. Lo hemos enviado a muchas partes del mundo. Yo te diría que prácticamente tenemos datos de exportación a Asia, Medio Oriente, en Dubái lo puedes encontrar, etcétera. Pero obviamente el vecino, digamos, más cercano que tenemos y donde a nivel de logística es muy fácil llegar es los Estados Unidos y ahí se concentra hasta hace muy poco el 87% de las exportaciones. Japón ha sido un mercado muy importante, obviamente por la distancia solamente es un 3% de las exportaciones, Canadá un 4% y el resto, digamos, es en muchos otros destinos, ¿no? Pero Japón y Canadá después de Estados Unidos han sido mercados muy estratégicos. Hoy por hoy estamos exportando cerca de 1.25 millones de toneladas, es decir, si uno se trata de imaginar 1.25 millones de toneladas, es un mundo de aguacate, un mundo de logística, y esto obviamente tiene la ventaja de que básicamente nos permite crecer y nos permite ir alrededor del mundo, ¿no? Antes de entrar específicamente a Japón, me gustaría decir que este crecimiento ha sido exponencial en el aguacate y básicamente empezamos con 5 a 7 productores, hoy son prácticamente 31,000, empezamos con 6, 7 empacadoras, hoy son 57 empacadoras. En fin, es una industria que le da empleo directo e indirecto a más de 300,000 personas en la región, contabilizando únicamente a Michoacán. Si ahora metemos también Jalisco, creo que es incluso mucho más, ¿no? En Japón siempre hemos tenido el favor y el apoyo, debo decirlo, a través no solamente de más reciente con la embajadora Melba Pría, que nos ha apoyado muchísimo en la parte sobre todo del pabellón de México, la CNA, José Alberto, hemos estado muy pendientes de que no se caiga esto que es tan importante, la representación de los productos mexicanos en los diferentes países. Y les puedo decir que en el 2021, viendo la estadística, hemos crecido 100% en 10 años en volumen. De hecho, ya habíamos crecido más, estábamos ya en 70,000 toneladas, pero la pandemia nos impactó al igual que a muchos otros productos. Pero les puedo decir que Japón, dentro del mundo de Asia, es quien ha seguido, digamos, más consistentemente la línea. China nos dio una sorpresa y después se nos cayó, Corea, etcétera. No ha sido tan consistente como lo que hemos logrado en Japón y esto se ha logrado con muchísimo trabajo de promoción, de exportación de calidad, de apoyo local y de apoyo, como dije, de las embajadas que nos han apoyado por mucho tiempo. Entonces, dándoles un poquito del histórico, a Europa empezamos a exportar en los 80s, a Japón y a Canadá en los 90s, y hasta 1997 fue que se abrió Estados Unidos. Así que desde antes Japón y Asia eran particularmente muy importantes para la exportación antes de que se abriera la frontera con Estados Unidos. Entonces son países que tienen muchísima tradición de aguacate. ¿Qué hicimos en el caso de Japón? Y fue cuando me tocó a mí poder apoyar a la APAM. Dijimos, tenemos que hacer campañas de promoción, de publicidad, tanto en punto de venta como en la televisión, como
en las redes sociales, etcétera, pero que se adapten a la cultura local. En este caso nos tocó trabajar con Chie Morimoto, una diseñadora muy importante en Japón, que básicamente le pedimos que nos hiciera la mascota de los aguacates de México, y fue algo que nos dio mucho éxito. No sé si se puede ver este video, un segundito. Adelante, por favor. En fin, la mascota, no sé si lo pudieron ver, pero sí, la mascota fue un éxito, lo hemos llevado a todos los FoodX, y bueno, era una forma de comunicarnos con el público japonés. Esta mascota ha viajado a televisión, ha viajado a muchos, digamos, medios publicitarios. También tenemos muchos influenciadores que cocinan la cocina japonesa, integrando el aguacate. Tenemos al chef Mokomichi, que también fue muy, muy importante dentro de las campañas que hicimos por allá, para poder darnos a conocer y meternos a la cocina y al día a día digamos, a nivel gastronómico en Japón. Entonces, este es un pequeño comercial reciente que hicimos con Mokomichi, que muestra la belleza de México, la belleza de nuestros, esto es Michoacán, nuestras huertas, y se los muestra precisamente al público japonés. Perdón. Adelante. En fin, son campañas que se van a todos los medios digitales. Estamos en los trenes, estamos en el metro, estamos prácticamente en el día a día del consumidor japonés. Y muy interesante, originalmente y hasta hoy, la mayoría del consumo es por mujeres, porque está muy relacionado con la belleza, con el cabello, con la piel, por razones históricas, y ahora estamos convenciendo a los hombres, sobre todo en la pandemia, que se quedaron en casa, de que es magnífico para toda la salud, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos influenciadores, tenemos una campaña muy completa a través de todos los medios, y pues prácticamente, ¿qué es lo que yo les podría decir? ¿Cuáles son los retos para la industria y no solamente para el aguacate, sino para cualquier producto que quiera ir a Japón y a mercados tan exigentes como el japonés? Es mantener como regla obligatoria calidad, inocuidad y consistencia. Esto es algo que en Japón es particularmente más importante, yo creo, por lo exigente que es el público japonés. Una expansión ordenada de la categoría, crecer, digamos, nuestros productos, no solamente como productos genéricos, sino incluso como marcas, que es lo que hizo un poquito el aguacate, de crear la personalidad de un aguacate. No veo por qué no podemos crear personalidad de berries y de limones, etcétera, y educar a los consumidores acerca de las bondades de nuestro producto. Añadido a esto está la parte de responsabilidad social, sustentabilidad, y la parte de devolverle, digamos, a la comunidad. Entonces, esto creo que APAM, ahora con su adhesión a la Organización de las Naciones Unidas y a todos sus esfuerzos que está haciendo en temas de materias de sustentabilidad y responsabilidad social, creo que hacen el paquete completo de lo que es, digamos, la marca Aguacates de México. Entonces, lo dejo abierto para preguntas. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias, muy buena explicación. Me parece que mucha gente no conocía en detalle este esfuerzo de penetración del mercado japonés y de asiático. Y esto nos da la pauta, a Alberto y a un servidor,
de formularte algunas preguntas sobre la industria y los retos de la industria. ¿Cómo ves tú estos factores internos, ¿no? Económicos y externos? El tema logístico lo comentamos hace un momento, sobre la industria de este producto en México, y cuáles serían los pasos que tendríamos que seguir en todos los órdenes de gobierno y en esta alianza estratégica entre industria privada y pública para poder pues enfrentar estos retos que están fuera de nuestras manos, ¿no? Se aparecen, es un tema disruptivo de la economía internacional, y nos guste o no, independientemente de que esté en una ruta muy bien fijada y estemos en un mercado maduro, pues hay una serie de consistencias que distorsionan el mercado. ¿Qué opinión te merece este tipo de reflexiones? Pues creo que hay dos cosas muy interesantes que podemos tocar. Uno, digamos, de carácter más continuo, que ha sido la parte de darle exposición a los productos mexicanos en foros internacionales, en el caso de Foodex, en el caso de los Fruit Logísticas, etcétera. Yo creo que ese apoyo que podemos lograr en los pabellones de México hacen que nos veamos como un grupo unido, como una industria agroalimentaria muy potente que se beneficia mutuamente. Nosotros nos beneficiamos del buen nombre del tequila y el tequila se beneficia del buen nombre del aguacate. Y yo creo que todos los que vienen atrás de nosotros se benefician ya de que México es sinónimo de calidad, de trazabilidad, de inocuidad y de grandes productos que pueden ser comprados por mercados internacionales. Entonces, la primera sería seguir apoyando estos foros internacionales y les agradecemos nuevamente el apoyo que nos han dado hasta ahora. Creo que hay que seguirlo y es digamos, un panorama que le ponemos a importadores, consumidores, detallistas para realmente darnos a conocer. El segundo y de carácter más, digamos, reciente es obviamente toda la parte de la pandemia, cómo podemos estar más preparados para asuntos como este que fueron muy disruptivos en todo el tema logístico para Asia, Europa, etcétera. ¿Cómo podríamos coordinarnos para, lo hablábamos hace un momento, para poder tener métodos de transportación más eficientes para no aguacate, sino para todos los productos que podrían salir en conjunto de México hacia destinos internacionales, llegar en una semana a Japón, llegar en una semana a Europa, en lugar de 30 días o más que se pueda tardar una naviera. Creo que por ahí podría haber una sinergia y oportunidad para que se montaran en el barco literalmente todos los productores y empacadores de México y poder llegar rápido y con buena calidad a los destinos. Adelante, Alberto. Muchas gracias. Yo tengo dos temas. Uno, sabemos como en las estadísticas que diste a conocer, Estados Unidos es el principal mercado. Sabemos que muchas, las grandes tendencias en el mercado mundial, pues se generan a partir de Estados Unidos. Y en ese sentido, aunque va a seguir jugando un papel preponderante en el futuro, sí es necesario, por ejemplo, ahora que, por ejemplo, el aguacate de Jalisco tiene acceso a mercados estadounidense, muchas veces ese mercado es tan atractivo que se empiezan a descuidar otros mercados. Entonces, por una parte, mi primer pregunta es ¿cómo está considerando APAM o cómo ha cambiado su estrategia, o si están pensando en algo precisamente para que no ocurra como un crowding out en donde de repente ya todos los estados quieren mandar a Estados Unidos y empezamos a descuidar lo ganado en otro? Como bien decías, la promoción aquí en Japón la siguen haciendo, es importante. Pero si nos pudieras platicar un poquito más, incluso no solo para Japón, de la estrategia a futuro de expansión en mercados internacionales. La segunda tiene que ver con el hecho de que hay productores que en un momento veíamos como marginales, como Perú, Chile, Israel y otros como Australia y Nueva Zelanda, que los veíamos como amenazas pequeñas, pero creo que han estado creciendo
y que podrían aprovechar el hecho de que si México descuida estos mercados, empiecen a posicionarse en Japón, empiecen a posicionarse en China, en Corea, y no solo eso, a futuro puedan también atacar al aguacate mexicano en Estados Unidos. Eso es algo que no sé si ustedes tengan contemplado y cuál es su visión, ¿no? Porque no solo es un mensaje importante que si nos pudieras dar la opinión, cómo lo ven, de que no es solo competir fuera de Estados Unidos por el hecho de competir, es también porque tenemos que tener a raya hasta cierto punto a nuestros competidores potenciales en Estados Unidos. Muy buena pregunta y creo que tiene que ver mucho con lo que se está ofreciendo a los mercados. Me voy a hacer un poquito más específico. Si tú me preguntas por qué la APAM solamente tiene promoción publicitaria e inversión publicitaria en Estados Unidos, Canadá, Japón y más recientemente China y Surcorea, ¿por qué no hacemos promoción en todo el mundo? Porque todavía no hay suficiente aguacate de México de calidad para mandarse a todos los destinos. La visión creo que tiene la APAM es que el aguacate va a seguir creciendo. Estamos en pañales en Asia en cuanto al consumo per cápita. En el mismo Estados Unidos aún no estamos a los niveles de consumo que tiene México. O sea, México, nosotros consumimos aguacate con todo. Todo mundo va a aprender a comerlo con todo. Entonces, creo que no hay un límite en donde digamos, híjole, vamos a tenernos que pelear por el pastel. Yo creo que aquí lo importante es crecer de una manera ordenada, de una manera en donde sigamos siendo los líderes de calidad. Yo les diría que en todos los lugares que vamos, incluso en Europa, etcétera, la gente dice, sí, hay aguacates de Kenia, aguacates de Perú, de Chile, de todos lados, pero el aguacate de México es el mejor. Entonces, ¿cómo lo vemos? No como digamos, como un problema el que ahora se una a Jalisco y que se abra a Estados Unidos, sino como una oportunidad a seguir expandiendo el aguacate de calidad que el consumidor está dispuesto a pagar más por él, que el detallista y el importador saben que el aguacate de México es más caro. ¿Por qué? Porque es el aguacate de origen, el aguacate más sabroso, el aguacate, el único en el mundo que está disponible todo el año. Entonces, ¿qué es lo que yo les diría? Hay mercados que a propósito no vamos a atacar y que no importa que los tenga Perú y que los tenga Nueva Zelanda y Chile. De hecho, Europa es un ejemplo clarísimo. Ir al supermercado en Europa honestamente es una desgracia para efectos del aguacate porque encuentras aguacates de todos los orígenes, de todas las calidades, y calidades me refiero en la parte de poca calidad. Es una aventura para el consumidor comprar un aguacate porque no sabe si le va a salir bueno, si está rojo, amarillo, verde, etcétera. Y por eso mismo hoy no estamos haciendo promoción publicitaria en Europa porque todavía no podemos garantizar el que si publicitamos algo, que ese producto tan bonito y tan sabroso esté realmente disponible en el mercado. Entonces, para mí, el límite es todavía muy lejano del futuro del aguacate. El aguacate tiene muchísimo potencial. El reto es seguir consistentemente expandiendo la producción de una manera sustentable, con calidad, con trazabilidad, con responsabilidad social, y no va a haber realmente mercado que digamos que no quiera el aguacate de México cuando se trata de calidad. Sí, ahorita, perdón, adelante Alberto, disculpa, adelante. Nada más básicamente ustedes detectan que ahorita el pastel está creciendo y todavía no es un tema de pelearse por pedazos del país, sino de aprovechar el crecimiento y sobre todo posicionarse como una calidad superior a la de los demás competidores, y digamos eso básicamente hará el resto, ¿no? de ubicarnos como los líderes. Nada más de mi parte, perdón que siga preguntando. Me surge también esta cuestión porque muy bien mencionas la calidad, mencionas también los retos de logística, y hasta ahora gran parte del comercio de aguacate se ha dado en fruto fresco. Pero
por ejemplo, una de las formas que podríamos utilizar para mejorar un poco los términos logísticos es la comercialización de productos procesados con más valor agregado. Ahí, ¿qué está haciendo APAM? ¿Tienen alguna iniciativa? ¿Están trabajando? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Nos podrías decir un poco más sobre eso? Sí, de hecho, la APAM como tal hoy únicamente se dedica a la parte del producto fresco. Sin embargo, nuestros socios que son parte de la APAM, muchos de ellos están metidos en el negocio de el guacamole procesado, de la pasta de guacamole, del aceite de aguacate, etcétera, de manera, digamos, suplementaria. ¿Por qué? Porque permite que mucho producto que, digamos, se puede utilizar y que es de buena calidad, pero que por tamaño o por temporada, etcétera, no se pudo exportar, se va a proceso. Y se va a proceso, digamos, de una manera también muy rica, porque se hacen sistemas de procesamiento muy naturales a presión, en fin, sin añadirle, digamos, conservadores, etcétera. Y es un producto que, de hecho, en Europa se está exportando bastante por parte de México, que es pasta de aguacate, aceite de aguacate y guacamole ya preparado. Entonces, la APAM como tal no ha tomado todavía participación en eso, pero independientemente sus socios o sus asociados están trabajando. Ya hay mucha guacamolera, muchos productores de aceite de aguacate ya trabajando en la parte de procesado. ¿Tú ves algún potencial, así como está Avocados from Mexico para aguacate fresco, de una campaña similar para, por decir, productos de belleza de aguacate o alimentos sanos de aguacate? Definitivamente. De hecho, ya existe una variedad impresionante de productos, shampoos, jabones, etcétera. Creo que hay oportunidad, y esto lo digo porque lo hemos hecho anteriormente, tanto de trabajar en productos ligados al aguacate, como trabajar con el aguacate directamente. Les puedo decir que tenemos en Japón una campaña con José Cuervo, en donde promocionamos conjuntamente tequila y aguacate. Es decir, son ocasiones de consumo, una buena botana, un buen guacamole con un buen tequila. Entonces, también hay forma de que eventualmente pudiéramos hacer matching de productos mexicanos que pueden ir juntos, digamos, pueden ir en la misma promoción. Creo que también es válido y lo hemos hecho anteriormente. Sí. Fíjate que Miguel, estuvimos la semana pasada, Alberto y yo, en una presentación, se le llama el Supermarket Trade Shop, y encontramos esto que nos comentas, ya este valor agregado del aguacate en pulpa, y una empresa mexicana, Altex, ya está trayendo guacamole con totopos, y ya los tienen 20,000 puntos de venta en Japón. Entonces yo creo que eso podría ser también un marco de referencia para la industria mexicana. Ya para ir finalizando y agradecerte nuevamente tu participación, en este mundo abierto que se habla de una globalización, otros hablan de un fenómeno de desglobalización. ¿Qué retos específicamente en Japón ven ustedes y qué podrían hacer para poder acotar pues los retos que tiene el consumidor japonés? Hay un decrecimiento de la población, hay mayor participación de otros competidores. Algunos de estos países son parte ya de estos grandes tratados de libre comercio. Bueno, está el CPTPP y ahí tenemos a Chile. El año pasado, por ejemplo, Perú trajo 500 contenedores de aguacate a Japón. Entonces, ese tipo de cosas me parece que rompen una estrategia lineal que se tenía por todo lo que ya hemos platicado. Entonces, ¿ustedes han pensado tener una actitud renovada? ¿Han tenido estrategias mucho más específicas de choque en el caso de Japón? En el caso de Japón, una de las cosas que vimos más reciente y un poco lo mencionó anteriormente es, para poder entrar al mercado japonés hay que conocer la cultura. Y nosotros es algo que tenemos en cada país al que vamos, contratamos agencias y personal japonés o en el caso de China o de Sur Corea, para que nos den realmente la textura
de lo que es válido en un país. Yo recuerdo que cuando iniciamos en Japón, yo tenía algunas ideas de, bueno, si estamos con el Super Bowl en Estados Unidos, si estamos con el hockey en Canadá, vámonos con el sumo en Japón. Y me dijeron, no. En primera, el consumo es más hacia mujeres, dos, en fin, una serie de cosas que uno se debe de declarar suficientemente humilde para poder, uno, decir que uno no conoce la cultura, sobre todo una cultura tan diferente como la japonesa, y dos, para pedir ayuda en el ámbito local de conocer los hábitos, costumbres y cómo entrar a su casa. Entonces yo les decía, uno de los retos que tenemos hoy por hoy es 9 de cada 10 aguacates lo comen mujeres en Japón. Imagínense, tenemos un potencial de... estamos ahorita ya con campañas en gimnasios, con influenciadores hombres, que están dando el por qué el aguacate es grandioso para la gente que hace deportes, para la gente que tiene una vida muy activa. Entonces, la parte de las grasas buenas, en fin, tantas bondades que tiene este producto. Entonces, si tú me dices cuál es el reto, no solamente para el aguacate, sino para cualquier producto que quiera entrar en Japón, es conocer a fondo la cultura y apoyarse obviamente, en talento local para poder realmente entrar a los supermercados pequeñitos, a la cocina, a los onigiris, en fin, a tantas cosas que son claves. Penetramos al sushi que no podemos penetrar al onigiri. Oye, entonces, la otra vez estaba platicando con una amiga y me dice, oye, ¿por qué no hacen un oniaguacate? Y claro, pues, ya estamos trabajando en eso. Un aguacate, y sería muy bueno, ¿eh? Y fue una amiga japonesa que me dije, yo quiero comer aguacate con un onigiri, porque el onigiri es la base, claro, ¿no? Y es lo que comen a mediodía, ¿no? Para quitarte el hambre. Oye, pues por mi parte, no sé si Alberto quiere hacer algún comentario más. Estamos pendientes para el seminario, para el 17 de marzo. Te estaremos haciendo llegar la invitación y seguiremos discutiendo y otros retos del aguacate mexicano, Japón y en el mundo. Muchas gracias, un placer y esperemos vernos el año entrante en Foodex. Este año no vamos a poder vernos por ahí, pero muchas gracias por su apoyo como siempre y creemos que podemos hacer no solamente el aguacate, sino la industria agroalimentaria más grande y más poderosa si trabajamos juntos. Muy amables. Pues en nombre de la secretaria, muchas gracias. En nombre de la secretaria Cloutier, la maestra Cloutier, la doctora de la Mora, agradecemos tu presencia y vamos a estar en contacto. Adelante, Alberto, si quieres cerrar. Sí, no, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Adolfo, también por la invitación. Un placer. Nos vamos a ver en la inauguración de Foodex, claro, donde APAM está poniendo también todo su empeño para darle más resplandor al pabellón de México. Así es. Y es un claro ejemplo de lo que se puede hacer en la promoción en estos países. Entonces, excelente. Muchas gracias, Adolfo. Excelente. Nos vemos pronto, gracias. Hasta luego, un placer saludarlos.